A ver, hermanos, el Señor me había dado un mensaje para predicar hoy, por eso en el boletín dice el futuro. Y dice el futuro porque uno entiende que hoy es el primer domingo de enero de 2026 y necesitamos pensar en este nuevo año, ¿no? Y las cosas que vendrán. Pero como a mitad de semana o el viernes yo dije, no, ese mensaje está bueno, espero cuando hayan venido todos, ¿verdad? Entonces resolví cambiarlo y aplazar por ese motivo, ¿no? Es decir, hay algunas cosas que son tan buenas que tenemos que nosotros como iglesia pensar y que es necesario que ojalá estuviéramos todos y hayan regresado de sus paseos. Y voy a hablar de otra cosa que también es muy importante. A ver, hay un problema en las iglesias, en todas, yo digo que en el mundo, y se llama las divisiones, ¿verdad? Es cuando en una iglesia surgen dificultades y problemas y los hermanos no tienen la madurez ni el carácter cristiano para arreglar sus impases y entonces se agarran los hermanos en la iglesia y viene una división en la iglesia. Eso es mortal y no es solo aquí, sino casi en muchas partes del mundo que suceden esas cosas, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, era una iglesia pues más bien de gente como del campo, pues que le faltaba mucho, ¿no? Pero yo veía a los hermanos y yo decía, todos estos hermanos tan santos, y yo veo una santidad en la vida de ellos que realmente me hace sentir como culpable. Pero después del año empecé a darme cuenta que algunos tenían sus rencores, sus rencillas, y empezaron, y hasta que hubo como una discusión, y eso se fue de claro a oscuro, ¿verdad?, en la iglesia. Y me di cuenta que los hermanos como que perdieron su compostura y se volvieron agresivos. Entonces uno pregunta, ¿dónde está el cristianismo? Pues, bueno, de eso quiero hablar, ya que estamos comenzando el año. En esta iglesia nosotros hemos tenido algunas veces ese tipo de problemas, de divisiones, ¿no? Y a veces no se han manejado bien, porque los hermanos se llenan de rabia, se llenan de odio, de resentimiento, no perdonan, no quieren nada con el otro, y unos se van y la iglesia sigue ahí con los problemas. Eso es triste. Bueno, pero quiero mencionar algunos versículos, si tenga lista su Biblia para que los miremos, ¿no es cierto? Pero hay una cosa que dice la Biblia: Dios ama la unidad y odia la división. Dios ama la unidad y odia la división. Pero inicialmente quisiera que miráramos Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 9. ¿Qué dice este versículo, que es una de las bienaventuranzas que el Señor Jesucristo enseñó? ¿Recuerdan el Sermón del Monte, ¿no? Cuando el Señor dio estas enseñanzas que se llaman bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es un pacificador? Es alguien que hace la paz en vez de la guerra.
Entonces, el Señor dice, benditos son los que hacen la paz, los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Perdón, porque serán llamados hijos de Dios. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo podemos ser fieles pacificadores en Cristo de una manera que contribuyamos a la unidad y para que no hayan divisiones en la iglesia? ¿Cómo podemos ser así, pacificadores? Y hay otro versículo que es de Filipenses 2:3. Como dije, tengo varios, vamos a mirarlos. Yo me tomo aquí un tiempito para que usted encuentre. Filipenses 2:3. Algunos ya tienen más habilidad en la Biblia, otros no tanto, pero es bueno mirarlos. Filipenses 2:3. ¿Listos, hermanos? Bueno, dice aquí el 3, dice, nada hagáis por contienda. ¿Qué es contienda? ¿Qué es una contienda? Un rifirrafe, dice, ¿no? Una pelea. En la iglesia está diciendo aquí el apóstol Pablo, no hagan nada por pelea o por vanagloria. ¿Qué es vanagloria? Cuando uno es vanaglorioso, cuando uno se jacta de sí mismo, cuando uno es muy orgulloso de sí mismo, yo soy el mejor, yo soy el más inteligente, y yo tengo más clase, ¿ve? Eso es vanagloria. Aquí dice que en la iglesia uno no puede entrar en problemas y peleas porque eso no conviene, y menos por vanagloria. Sigue diciendo, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando dice que con humildad, está hablando de que tenemos que ser sencillos, realistas, comprensivos. Eso es lo que está diciendo de humildad. No está hablando de la pobreza ni nada de esas cosas, sino de ser de corazón humilde. Entonces, eso nos está diciendo la Biblia, ¿no? Ahora, es posible que en una iglesia algunos hermanos hayan leído estos versículos y hayan entendido y ellos digan, no, sí, la verdad, eso no conviene, que lo hagan por allá en la Junta de Acción Comunal o por allá en el Congreso, pero no aquí en la iglesia, eso no se debe de hacer. Ahora, lo que sucede, hermanos, es que siempre hay el peligro de que hayan personas en la iglesia que tienen un comportamiento agresivo. Y a veces porque no manejan su ira, o no la manejamos. Yo me meto ahí también porque somos humanos y pecadores, ¿verdad? Entonces no hemos madurado y entonces tenemos un comportamiento agresivo en la iglesia y no sabemos arreglar nuestras dificultades y diferencias. Pero hay también personas que que tienen otro tipo de comportamiento que es más peligroso todavía. Y hablan mucho de eso hoy en día. Es el comportamiento pasivo-agresivo. Pasivo-agresivo. ¿Cómo es una persona pasiva-agresiva? Es aquella persona que usted la ve tranquila, ¿no? Está tranquila, ¿no? Usted la saluda y ¿cómo está, hermano? Y le da un abrazo y sonriente, pero en el corazón está que herve, ¿no? Tiene unas inconformidades y unos problemas, ¿no? Entonces va a manifestar su agresividad de otra manera, estando siempre en contra, criticando todo, formando dificultades, ¿verdad? Porque es pasivo, es tranquilo, pero agresivo, y tiene otras maneras de manifestar su agresión. Eso también lo hay en las iglesias, ¿no? Entonces, estas personas no tratan los problemas de manera madura y sabia, de manera sincera y honesta, sino que los guardan.
Y al guardarlos en cualquier momento empiezan a lanzar piedritas y palabras y cosas que pueden causar incomodidad en las relaciones de los hermanos y problema de división en la iglesia. Pues yo he visto ambas conductas, mucho. Bien, ¿cuál es el comportamiento cristiano entonces para evitar esos conflictos que son agresivos, pasivo-agresivos? Pues mire, la palabra de Dios nos enseña aquí en Efesios 4:15 algo. Miremos Efesios 4:15. Efesios 4:15. Y podemos leer desde el 14, Efesios 4:14. Aquí estaba hablando de la iglesia en los versículos anteriores, ¿no? Y dice que nosotros necesitamos estudiar la palabra, que en la iglesia Dios ha puesto pastores, maestros y personas para que enseñen la palabra y nos ayuden a crecer emocionalmente y a madurar. Y luego aquí en el versículo 14 sigue diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Cambiante. Ahorita está llorando, pero al rato está riendo. Después ni está llorando ni está riendo, pues está haciendo otra travesura, ¿no? Así son los niños. Nosotros no podemos ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. En la iglesia tenemos unas enseñanzas y uno no puede ser como un niño, ¿no? Que cree todo lo que le dicen. Y hoy tenemos un gran peligro en las redes, ¿no? Por ahí yo estaba viendo yo no sé quién pone esos artículos, que una iglesia bautista, que los bautistas, y mencionaba un poco de ataques terribles, y uno dice, pues la gente escucha esas cosas y quién sabe qué pensará. Grave, de doctrina. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y viene el 15, que es el más importante. Sino que siguiendo la verdad en amor. Hay que seguir la verdad en amor. ¿Qué quiere decir seguir la verdad en amor? Pues yo tengo que mirar que lo que dice aquí la Biblia es la verdad de Dios, la palabra de Dios. Yo tengo que leerla y aplicarla a mi vida y tratar mis problemas de acuerdo a la verdad. Y dice, sigamos la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y luego habla de que en la iglesia tenemos que estar unidos, ¿no? Eso. Entonces, Dios quiere que nosotros aquí en la iglesia seamos maduros y manejemos los conflictos y las divisiones de una manera correcta. Otro versículo importante es 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. 1:10. El apóstol San Pablo escribió esta carta, 1 Corintios 1:10. Y mire lo que él dice. ¿Listos? 1 Corintios 1:10. ¿Listos? Bueno. Bueno, ahí dice lo siguiente. Dice, os ruego pues, hermanos, dice el apóstol, es un ruego. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Una cosa que conviene, una cosa que es razonable, una cosa que le da gloria a Dios. Porque aquí no vamos a tratar cosas raras. Una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Todos unidos en una misma mente, todos juntos, unidos en el propósito de adorar a Dios y de buscar el bienestar de la iglesia.
porque la iglesia nos beneficia a todos, beneficia a nuestros hijos, nuestros nietos. Este es un lugar donde aprendemos la santa palabra de Dios y esa palabra nos ayuda a crecer. Ese es el mandato y el consejo del apóstol Pablo. El Evangelio nos permite mostrar amor, mantenernos unidos y hacer las paces con los demás. Antes de yo conocer el Evangelio, yo fui criado en un medio bastante duro, agresivo, violento. Donde yo hubiera seguido así, yo conocí el Evangelio a los 23 años. Quién sabe qué tipo de persona sería ahora, ¿no? Ya estaría muerto. Pero el Evangelio lo transforma a uno, lo ayuda a entender las cosas, ¿no? A mostrar amor. Antes uno lo que tenía era odio, rencor. Tenía un problema uno y de una vez nos íbamos arremangando a ver cómo es que es el problema y cómo lo vamos a arreglar aquí. Y así está la sociedad. Ahora no. ¿Qué nos dice Efesios 4:2-3? Efesios 4:2-3. Efesios 4:2-3. Y mire usted que el apóstol Pablo está preso, porque lo persiguieron por predicar el Evangelio, ¿no? Los judaizantes. Y escribe esta carta, ¿no? Pero aquí, vamos a leer desde el 1, vale la pena. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿A qué nos ha llamado Dios? ¿A qué nos ha llamado Dios? A adorarle a Él, a ser santos, a esta salvación tan grande. Entonces aquí dice el apóstol, ustedes anden o compórtense como es digno, porque estamos diciendo que somos cristianos. Y luego el 2, ¿qué dice? El 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es decir, cuando hay alguna dificultad o usted tiene una dificultad con otro, ¿cómo la maneja? ¿Tiene paciencia? Porque usted ahora es un hijo de Dios y un cristiano, y entonces usted soporta las situaciones, busca la solución, pero en amor. En amor, está diciendo aquí. El 3 dice, solícitos, o sea, dispuestos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Somos la iglesia de Cristo, una comunidad de creyentes, de hombres y mujeres de fe. Entonces nosotros tenemos que trabajar por esa unidad. El pecado y las cosas malas no nos pueden destruir. Es lo que dice aquí la palabra. Mire, hermano, antes de fin de año, o sea, este fin de año que acaba de pasar, antes de fin de año, algunos hermanos me manifestaron inconformidad, desacuerdo y motivos en contra de otros. Menos mal que no fueron muchos, pero sí fueron algunos, unos 3, 4. Es que yo me voy a ir de la iglesia porque es que esto, porque es que aquello, porque es que tal hermano tal cosa, porque fulano tal cosa. Yo les animé a que nos reuniéramos para que hablemos como personas educadas y cristianos que somos. ¿Por qué no nos reunimos si eso que usted tiene contra esa persona en la iglesia, la habla con ella? Solucionan esos rencores, esos problemas. ¿Por qué no los solucionan? ¿Verdad?
Fue lo que yo les propuse a ellos. Entonces, antes de que ustedes tomen unas decisiones de esa naturaleza, como tan difíciles, decisiones tan delicadas, decisiones tan drásticas, ¿no? Que ustedes sean tranquilos y que podamos conversar las cosas, que podamos estar tranquilos sin tanto problema. Y entonces dijeron, sí, pastor, claro que sí, nosotros lo vamos a hacer, muy bien. Entonces nosotros le avisamos cuándo, para tener una reunión, y solucionar nuestros problemas. Nunca me llamaron para arreglar esos problemas. Y sí empezaron a mandar cartas llenas de veneno por WhatsApp. ¿Ve? Esas cosas son muy graves, muy feas. No convienen. Es decir, se fueron sin dar explicaciones y hablando en contra. ¿Ustedes creen que eso es cristiano? Eso va en contra de todo lo que hemos ya visto aquí en estos versículos. De manera que, hermanos, tenemos que ser pacificadores. ¿Y eso qué significa? Cuando usted ve señales de problemas en su iglesia que pueden causar divisiones, Dios quiere que nosotros trabajemos para prevenir esas dificultades. La pregunta es, ¿cómo podemos ser esos pacificadores en Cristo para que haya unidad en la iglesia y armonía y para que no hayan tantas divisiones? Hay algunos consejos. Primero, tenemos que conocer los sentimientos de Dios sobre las divisiones de la iglesia. Es decir, ¿qué piensa Dios? ¿Qué siente Dios de los problemas de las divisiones en las iglesias? El Señor ama la unidad y es natural que entonces Él odia la división. Vamos a mirar Juan 13:34, Evangelio de Juan 13:34, Evangelio de Juan. Juan 13:34, porque es que tengo aquí varios versículos, pero este es el que más me gusta. En Juan 13:34 entonces dice lo siguiente, dice el Señor lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús antes de irse de este mundo, de ascender a los cielos. Un mandamiento nuevo os doy, le dijo a todos los que creían en Él, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo conocerá esta ciudad que somos hermanos en la fe y discípulos de Cristo? Pues que ven en nosotros amor de Jesucristo, ven una comunidad buena, madura, decente, de ejemplo. Pero si la gente llega a saber que andamos aquí peleando y agarrados por minucias, eso es un muy mal testimonio. Y esas cosas Dios las odia. Entonces, la división en las iglesias es un gran problema. Y cualquiera que provoque un conflicto en una iglesia, Dios lo va a detestar. Por ejemplo, miremos el Proverbio 6:16, libro de los Proverbios, está después de los Salmos, Proverbios 6:16. 6:16. Yo dije que tenemos que conocer los sentimientos de Dios. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué siente Dios?
de estas dificultades. Y aquí en el Proverbio 6:16, ¿qué dice? Dice lo siguiente: 6 cosas aborrece Jehová. Aborrece, dice aquí la Biblia. 6 cosas odia Dios. Sigamos leyendo, dice, los ojos altivos. ¿Qué quiere decir con los ojos altivos? Esa persona súper orgullosa, súper ególatra, que se conoce, que se cree el rey del mundo, ¿no? Dios odia a esas personas. La lengua mentirosa. Claro, Dios odia la mentira. Las manos derramadoras de sangre inocente. Claro, Dios odia a los asesinos, los criminales. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Dios odia a esas personas que están por ahí tranquilas meditando y no están meditando, sino están pensando mal contra otros. Los pies presurosos para correr al mal. Aquellos que son diligentes y preocupados, pero a ver cómo hacen las cosas mal. El testigo falso que habla mentiras, Dios lo odia. Un falso testimonio puede llevar a un crimen. Y por último dice, y el que siembra discordia entre hermanos. Dios odia al que genera dentro de la iglesia problemas y discordias. Genera enemistades dentro de la iglesia. Dios lo odia. Y la división se presenta de muchas maneras. Difundiendo rumores, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos aquí felices en la escuela dominical, vamos a tomarnos un café allá y alguien se le acerca a otro y le dice, oiga, ¿y cómo le parece que se había oído? Bueno, sembrando esa discordia, esos rumores. Otros usan la amistad, pero para crear grupitos en la iglesia, grupos, ¿no? Y causan divisiones. Ninguna de estas cosas agrada a Dios, porque eso daña el cuerpo de Cristo. Y el Señor quiere que seamos conscientes de lo que nos genera problemas y que tengamos mucho cuidado con esas personas. ¿Dónde dice eso? Romanos 16:17. Romanos 16:17. Romanos 16:17. Mire lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia, o sea, nosotros. Dice lo siguiente, Romanos 16:17, es el último capítulo de Romanos, 16:17. ¿Listos? Dice ahí lo siguiente el apóstol, dice, mas os ruego, hermanos, es para la iglesia, para nosotros, que os fijéis en los que causan divisiones. ¿Qué quiere decir que os fijéis? Póngale los ojos encima a ese que le gustan las divisiones. Y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Dios es amor, pero Dios es también fuego consumidor y Dios castiga el pecado. Y está recomendando a la iglesia que cuando en la iglesia haya alguien que le gusta meter la cizaña y le gusta generar enemistades y le gustan las divisiones, téngalo aparte. Pongan los ojos encima de él. Mucho cuidado. Y por eso entonces finalmente dice aquí que examinemos nuestros corazones. Dice aquí, ¿no? Es decir, miremos nuestros corazones y examinémonos un poco. Tengamos cuidado de cómo es que nos dirigimos a la gente, cuáles son nuestros comentarios, porque un comentario de uno puede traer una división. Ahora, casi nadie quiere ser acusado de divisionista. Nadie quiere ser acusado de eso.
Y por eso tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Es muy bueno examinarnos a la luz del Evangelio. Y cuando hay algunas dificultades, buscar la manera de sanar el conflicto, no empeorarlo. ¿Cómo es que nosotros estamos actuando en la iglesia entonces? Santiago 3:9, Santiago 3:9. Santiago 3:9. Esto a mí me causó mucho impacto cuando yo lo leí las primeras veces. Mucho impacto. Santiago 3:9. Mire lo que dice Santiago. Santiago era primo de Jesús, primo hermano. No, primo hermano no, hermano de Jesús, pero por parte de María y José. Jesús no tuvo padre, el padre de Jesús es Dios, pero José y María tuvieron otros hijos. Eso está en el Evangelio de Lucas. Santiago era uno de los hijos de José y María, escribió esta carta. Mire lo que él dice, está hablando de la lengua, que la lengua es terrible. Si nosotros no manejamos la lengua estamos en problemas. Y él dice lo siguiente, con ella, o sea, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Todos los hombres hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Lo que pasa es que esa imagen de Dios se dañó, se rompió por el pecado. Pero todos hemos sido creados por Dios y tenemos la imagen de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Que a veces uno está orando a Dios y de repente se acuerda de alguien. Y en vez de bendecirlo, lo maldice. ¿Ve? Ahí está el problema. 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Lo que está diciendo aquí es cómo yo puedo orar a Dios y al mismo tiempo... Voy a usar una palabra muy popular, mentarle la madre a otro, ¿verdad? Hermanos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Dónde ha visto usted una fuente natural que sale agua amarga y dulce? No, o sale amarga o sale dulce. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Pero nosotros a veces con nuestra lengua pronunciamos cosas dulces y cosas amargas también, terribles, ¿verdad? Y por eso es que tenemos, decía yo al comienzo, que tenemos nosotros que examinarnos y tenemos que reflexionar. Y preguntarnos, ¿no? Mis palabras, mis comentarios en la iglesia ayudan a la gente a unirse, a hacer hermandad, a ser verdaderos hermanos llenos del amor de Cristo, o los separa. Ayudas a separar y dividir en la iglesia. Otro aspecto, tenemos que pensar cómo son nuestras relaciones en la iglesia, ¿no? Porque a veces nosotros... Aquí cada rato surgen esos tipos de comentarios. No, yo no, ese hermano no me cae bien porque no, entró y no saludó. ¿No es cierto? ¿Cómo hacemos para que aquí haya un ambiente donde todos se lleven bien? A veces en las reuniones y en las asambleas también aparecen algunos que creen que son los únicos que tienen la razón. Hay otros que quieren dominar. Todas esas cosas causan muchas dificultades. Cuando hay diferencias en la iglesia, ¿cómo las manejamos? ¿Cómo las manejamos? ¿Escuchamos a la gente? ¿La entendemos un poco más? ¿O no queremos escuchar a nadie? Tratamos de investigar cuál es el verdadero problema de él, cómo podemos construir una buena relación con la ayuda del Espíritu Santo que está con nosotros.
Y eso que dije ahorita de que hay que tener mucho cuidado con los grupos, es muy importante, porque en la iglesia no pueden haber grupos donde unos piensan que son diferentes a otros. Y en las iglesias a veces se da que hay un grupo que es nosotros contra ellos, y se distinguen, ¿no? Hay unos que se buscan y otros que no, y unos como que están de acuerdo con otros y otros. Eso no puede estar en la iglesia, ese tipo de cosas, ¿no? Eso trae división. Hay que enseñar el amor, la bondad y la unidad. Entonces tenemos que esforzarnos por eso. Ahora, como dije hace un rato, el Evangelio nos impulsa, el Evangelio nos ayuda a practicar el amor y tener esa mentalidad de Cristo. Miremos, por ejemplo, Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Sí, está bien. Filipenses 2:3. ¿Ya lo habíamos visto? Sí. Bueno, entonces vamos a mirar otro. Primera de Timoteo 6:3. Primera de Timoteo 6:3. Primera de Timoteo 6:3. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y sigue hablando de esto. ¿Y qué es lo que quiere decir aquí? Es cuando a veces en la iglesia se presenta alguien que cree que sabe todo. Y empieza a sembrar la idea de que él sabe mucha Biblia. Y es una persona carismática, sonriente, amable, ¿no? Y empieza a formar un grupo. Eso se presenta mucho en las iglesias. Y resulta que a la hora de la verdad no sabe nada, es una persona vanagloriosa, está envanecida, y lo que va a traer es problemas. Lo mismo más adelante, pasando a la página, 2 de Timoteo 2:14. 2 de Timoteo 2:14. Pablo le dice a la iglesia lo siguiente, le dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, no peleen sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Porque a veces en las iglesias está pasando algo también. Llega alguien a la iglesia y le da por meter una enseñanza rara. Y uno llega y le dice: no, eso no está bien, y de una forma un problema. Y a la postre una división. Y les gusta el pleito, les gusta pleitear y discutir y agarrarse de minucias. Por eso hay un dicho que dice que esas discusiones religiosas que no llevan a nada son discusiones bizantinas. ¿Por qué se dice discusiones bizantinas? Porque en Bizancio, que fue capital del cristianismo en los primeros siglos de la iglesia cristiana, habían unos teólogos que les gustaba enredarse en unas discusiones tontas, como por ejemplo, bueno, los ángeles, ¿qué sexo tenían? ¿Cuál era el sexo de los ángeles? Y se agarraban a pelear por eso. Entonces en las iglesias no podemos agarrarnos a pelear por cosas que no son doctrina verdadera y que nos sirve, porque eso trae divisiones. Tenemos que orar por la reconciliación nosotros, ¿no? Buscar la manera de restablecer la amistad, la paz. Hay que perdonar muchas veces y ser bondadosos, buscar la unidad de la iglesia.
la unidad de la iglesia. Hace unos 2 años, ya estoy terminando, hermano, tranquilo. Hace unos 2 años terminamos el culto y estaba yo allá afuera. Como tengo la costumbre, así me enseñaron, hay que saludar a los hermanos al final, como pastor. Cuando llegó una señora y me dijo, ¿cómo está, pastor? ¿Qué más? Y entonces me entregó una carta. Y dije, ¿eso qué es? ¿Me está felicitando o qué? Entonces, rápidamente abrí la carta, miré por encima, era la renuncia. Pero claro, ahí yo no pude atender nada. Le dije, pero hermana, ¿por qué no hablamos esto? No, pastor, yo ya tomé la decisión. Le dije, bueno, bien. Se despidió y se fue. Después leí la carta. Una cantidad de rencores hacia el uno, hacia el otro, hacia el otro, hacia el otro. Cosas que habían dicho, que había oído, que había murmurado y cosas así por el estilo. Pero ¿usted qué le consta de eso? ¿Qué veracidad hay de todo eso? ¿Por qué razón? Porque esa persona no tenía ese espíritu reconciliador de arreglar las dificultades en la iglesia. No tenía una buena actitud. Y termino con otro versículo, Juan 17, 19. Juan 17, 19. Ya son las palabras del Señor, ¿no? Juan 17, 19. Mire lo que dijo el Señor aquí. Juan 17, 19. El Señor Jesucristo está haciendo una oración. ¿Sabe cuándo hizo esa oración? Antes de que lo capturaran, lo arrestaran por la traición de Judas y antes de que fuera llevado preso para comparecer ante el concilio que iba a aprobar su crucifixión. El Señor está orando por sus discípulos, por los que han creído en Él. Dice lo siguiente el Señor, Juan 19, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, le dice a su Padre. Le dice, yo le he enseñado a todas estas personas a ser discípulos, a ser verdaderos creyentes. Entonces yo ahora también los envío al mundo. Dice, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cómo le parece que el Señor oró desde esa época por la predicación del Evangelio y por todos los que iban a creer en el futuro, y entre ellos estamos nosotros? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Entonces el Señor Jesucristo oró porque sus discípulos y creyentes tuvieran unidad. Lamentablemente esto en el mundo no se ha podido, ¿no? El pecado del hombre, las ambiciones del poder y el dinero ha hecho que el cristianismo se dividió en miles de cosas hoy en día, denominaciones, iglesias, de todo. Bueno, pero por lo menos aquí en la iglesia nosotros guardemos la unidad. Somos poquitos y necesitamos dar un testimonio a la ciudad de Bogotá. Ese es el tema, ¿no es cierto? Bien. Porque el Señor quiere eso, que tengamos amor, armonía, comprensión, que aprendamos a vivir juntos como hermanos en Cristo. Entonces, termino con esto, hermano. Mire, recuerde, Dios ama la unidad y odia la división. Tenemos aquí que estar atentos. Cuando va a llegar mucha gente aquí. Mire, por aquí ha pasado mucha gente, hermano. Mucha.
Si todos se hubieran quedado, yo tendría una iglesia de más de 1,000 personas, por lo menos 5,000. Y les hemos ministrado, y les hemos enseñado, hemos orado por ellos, les hemos aconsejado. Entonces, cuando lleguen personas así raras, usted que ya lleva unos días aquí en la iglesia, fíjese, sobre todo en los que causan divisiones. Cuidado con lo que escucha y cuidado con lo que habla, porque somos seres humanos, sensibles, pecadores y tenemos muchas fallas, y el diablo nos puede usar y puede meternos en la cabeza cosas que no son. Santiago, ¿qué nos dijo? Cuidemos la lengua. Entonces piense, esto que voy a decir, ¿en qué contribuye a la unidad de la iglesia? Piense así. Cuando usted conozca a otra persona aquí en la iglesia, hermano, mucho gusto, qué bueno que los que nos conozcamos y entren en cierta amistad, tenemos que buscar esa confianza entre todos con respeto, claro, con respeto, pero tenemos que tener esa confianza. Entonces, cuando usted quiera decir algo, piense en lo que va a decir. Cuidemos la lengua. Piense si lo que usted va a decir contribuye al bien de la iglesia, a la unidad, a que no hayan por ahí comentarios de doble sentido que van a generar molestia y dificultades. En la iglesia no podemos ser solapados, diciendo y haciendo cosas de manera maliciosa, y metiendo la cizaña. Y aquí he tenido muchos casos de esos, hermanos. Santiago 3:18 dice lo siguiente, ya es último versículo, Santiago 3:18, dice lo siguiente, él dice, el fruto de justicia, bueno, primero dice lo siguiente, es que todo es tan interesante, hermano, leamos desde el 13 y terminamos, dice así, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Aquí en la iglesia, ¿quién es sabio y entendido? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si usted es una persona huraña, no quiere tener nada con nadie, maliciosa, problemática, no saluda y todas esas cosas graves, hermano. 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Aquí está diciendo que cuando hay ese ambiente en la iglesia está Satanás ahí. Pero la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría verdadera, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces sea usted un pacificador en la iglesia. Si usted ve que dos personas están así, más bien mire a ver cómo las logra reconciliar y arreglar el asunto. ¿Qué hacer si hemos fallado, hermanos? ¿Qué hacer si hemos fallado como pacificadores? Si usted se examina y dice, no, yo no, de eso que ha dicho el pastor yo poco, yo no tengo nada, yo creo que me falta mucho. ¿Qué hacer entonces, hermano? Pues, hermano, tenemos que reconocer que es pecado y pedirle perdón a Dios. No hay otro camino. Porque Dios odia las divisiones en la iglesia. Dios ama la unidad en la iglesia. Eso es. Hay que pedirle perdón a Dios. Y decirle, Señor, ayúdame en la iglesia a ser un buen hermano, un pacificador.
porque eso sí trae grandes bendiciones, ¿no? Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tu palabra nos ilumina, nos ayuda a entender las cosas, a madurar, a desarrollar un verdadero carácter cristiano. Padre Celestial, bendice esta congregación. Ayúdanos a estar unidos, a no prestar atención a cosas insignificantes, cosas que no sirven. Ayúdanos a perdonar, a amar, a tener paciencia. Así como tú tuviste paciencia con nosotros y nos perdonaste nuestro pecado. Enséñanos a hacer lo mismo con nuestros hermanos en la fe, en la iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos.